Pues vamos a cerrar hoy el tema 3. Y para eso os quiero hablar de todo lo que me queda por hablar de gráficas. Y me voy a centrar en el DLSS porque es un ejemplo muy grande de todas estas cosas que estoy hablando. Entonces, vamos a empezar por hablar de un concepto que yo creo que no se habla lo suficiente, que es el anti-aliasing. Os cuento un poquito. Os he dicho ya que rasterizado es como una especie de hermano pobre del renderizado. El rasterizado es hacer un render, pero hacerlo con 200 millones de trampas para que se haga muy rápido, para que se haga miles de veces más rápido, millones de veces más rápido que el render. Eso es el rasterizado y ese es el objetivo. Y se hace de una forma asíncrona, masivamente paralela y demás. Una de las consecuencias de cómo se hace el rasterizado es que los píxeles salen de un color fijo, porque todo se hace por separado, todo se hace todo al mismo tiempo, y entonces los píxeles se calcula qué color tiene un píxel concreto. Eso, que a priori suena a buena idea, y lo es, da lugar a una cosa que se conoce como dientes de sierra, que es que si yo, por ejemplo, tengo una pared que está así en diagonal, el extremo de esa pared, supongamos que es una pared negra sobre fondo blanco. Entonces lo que va a pasar es que esa pared no puede, o sea, estas zonas se van a calcular los píxeles y van a dar blancos, y estas zonas se van a calcular los píxeles y van a dar negros. El resultado es que va a pasar un efecto escalera, un efecto diente de sierra, en el que se ve perfectamente cada píxel y se ve perfectamente cómo hay un contraste brutal entre esto y esto. Y algo que debería parecer una línea diagonal completamente recta parece más bien una escalera. Esto es un efecto que cuanto más alta sea la resolución menos se nota, obviamente. En un monitor 4K los píxeles son mucho más pequeños, 4 veces más pequeños que en un monitor 1080p. Pero independientemente de la resolución que tengas, esto pasa. Y puede ser más molesto o menos según cómo de delicado seas para estas cosas. Y hay más cosas también de estabilidad, conforme vas moviendo la cámara y demás. Pero este es el ejemplo prototípico. Entonces, el frame que se calcula rasterizado es muy raro dejarlo así. Hay videojuegos, es por ejemplo bastante típico de Nintendo no ponerle anti-aliasing a sus videojuegos, y eso es interesante cuando estás buscando un tipo de look, una imagen, por ejemplo eso, con los píxeles muy marcados, para que destaquen mucho las figuras sobre el fondo o cosa por el estilo, que puede ser interesante. Por ejemplo, el Mario Wonder es un ejemplo de juego que tiene unos gráficos maravillosos y no tiene anti-aliasing, pero no es lo normal. Lo normal es que interese que, aunque en teoría esto es completamente negro y esto es completamente blanco, interesa emborronarlo un poco, interesa que los píxeles estos del borde sean diferentes tonos de gris para que empaste, para que se note menos el corte entre esto y esto. Y eso se llama antidentado o anti-aliasing. Y eso, no me voy a meter en las diferentes tecnologías, pero eso es lo que, si os ponéis en la configuración de un videojuego, te dice tipos de anti-aliasing como FXAA, MSAA, TAA o cosas por el estilo. Este a día de hoy, por ejemplo, es el más popular. Que este lo que hace es coger la información de frames anteriores, esto es temporal anti-aliasing, supongo que habíais visto venir que todas esta A significa anti-aliasing, y esto lo que hace es temporal, esto lo que hace es coger la información del frame anterior para mezclar los bordes con el frame actual para así emborronar los cortes y que no salte tanto la diferencia entre píxeles de uno a otro. Pero inevitablemente eso hace que la imagen se vuelva un poco más borrosa. TAA se ha hecho muy popular porque es muy barato. Hay otros tipos de anti-aliasing que, por ejemplo, lo que hacen es generar una imagen 4 veces más grande y luego reducir los colores y reducir la imagen, pero claro, entonces es 4 veces más trabajo y el juego funciona mucho más lento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es omnipresente, esto está prácticamente en cualquier sitio. Y a día de hoy están apareciendo más otras tecnologías que sirven para hacer cosas parecidas, como son
DLSS, FSR y XESS. Y el ejemplo prototípico es el DLSS, que es el Deep Learning Supersampling. Estos términos están muy sobrecargados, significan muchas cosas al mismo tiempo. Pero ya que os estoy hablando de anti-aliasing, voy a empezar por hablar de qué significa cuando se refieren a algo parecido al anti-aliasing, que es el supersampling. Que de hecho es lo que significa DLSS, Deep Learning Supersampling, supersampleado con inteligencia artificial, con Deep Learning, que sabéis que a día de hoy un tipo concreto de IA, que es el Deep Learning, se toma como significado de la IA, cuando la IA son muchas más cosas y existe desde hace mucho más tiempo, pero el que está de moda es ese. Bien, supersampleado, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El concepto es muy sencillo. Simplemente, en lugar de rasterizar una imagen a la resolución nativa, por ejemplo, tú tienes un monitor 1440p, que tiene ahora mismo una relación calidad-precio maravillosa. Y rasterizar una imagen a 1440p significa que tienes que rasterizar 2560 por 1440 píxeles, que eso es aproximadamente unos 4 millones de píxeles. Un poquito menos, 3,6 si no recuerdo mal. Rasterizar esos 4 millones de píxeles supone calcular qué color tiene todos y cada uno de esos 4 millones de píxeles y por tanto es muchísimo trabajo. Pero con que rasterices la imagen a 1080p, eso ya haría que en lugar de tener que rasterizar 4 millones de píxeles, tienes que rasterizar la mitad, 2 millones de píxeles. Sí, 1080p es aproximadamente la mitad de trabajo de 1440p. Y la cuarta parte de trabajo de 4K. Tienes menos trabajo que hacer, pero claro, entonces estás mostrando donde antes querías mostrar un píxel, ahora tienes que mostrar una mezcla de varios píxeles de alrededor, y eso emborrona todavía más. Se puede hacer, pero normalmente no se hace. Lo que hacen estas tecnologías, en la parte de supersampleado, es cogen una imagen, la rasterizan de una resolución menor y luego la incrementan con inteligencia artificial para que tenga la resolución nativa de la pantalla. Y eso se hace con una serie de niveles que se llaman Quality, Balance, Performance y Ultra Performance. Esto, que lo habréis leído cuando habéis estado buscando benchmarks para cuando os he mandado que hagáis presupuestos, este tipo de cosas son simplemente escalados cada vez más bajos. El porcentaje de la resolución total es más bajo conforme vayas bajando por aquí. Cada vez es menos trabajo. Por tanto, va más rápido cuanto más porcentaje de DLSS o de FSR o de XSS le metas. De hecho, habréis visto ya que hay videojuegos en los que directamente ni siquiera te ponen estas palabras, sino que tú ajustas a mano el porcentaje que quieres poner. Y entonces lo que hace es porcentaje de cada eje que se reduce. Si yo pongo, por ejemplo, un 50%, que es lo que suele ser performance, si es 50% de cada eje, eso es el 25% del total. Si yo pongo el 50% de ancho y 50% de alto, la mitad de la mitad es una cuarta parte. Con un 50% de escalado tienes un 25% del trabajo. Aunque el supersampling, aunque ampliar esa imagen añade trabajo, entenderéis que se gana rendimiento. Si tienes la mitad de trabajo, una cuarta parte de trabajo o similar, aunque luego tengas que reescalarlo, ganas rendimiento. Cada una de esas tecnologías tiene diferentes versiones. Tanto DLSS como FSR tienen versiones 1, 2, 3 y 4. Van ya por la 4 los dos. DLSS, cada versión es mejor que la anterior y en concreto las mejoras grandes fueron sobre todo de la 1 a la 2 y de la 3 a la 4 ha habido también una mejora grande. DLSS, de estas tecnologías, DLSS es la de Nvidia, FSR es la de AMD y XSS es la de Intel. Empecemos por ahí. DLSS solo es compatible con Nvidia a partir de la serie 20. Entonces, son compatibles con DLSS las tarjetas gráficas Nvidia de la serie
20, 30, 40 y 50. Serie 10 o serie 16 no son compatibles y más antiguas tampoco. Porque el escalado lo hacen con unos cores de inteligencia artificial, que ahora hablaremos también de eso, unos cores de Ray Tracing, que solo están a partir de la serie 20. Por tanto, esto no está disponible, el DLSS, para una tarjeta NVIDIA que sea más antigua. Y una vez que es compatible con DLSS, es compatible con todos, con DLSS 1, 2, 3 y 4. Y en general el 1 no merece la pena, pero todos los demás sí. Y si puedes, cuanto más alto mejor. Vale, ya que estoy pongo los porcentajes de cada una de estas cosas. Y repito, esto es porcentajes de cada eje. Este 50%, ya os lo he dicho, significa 50% de cada eje, por tanto, un 25% de trabajo. Y este tercio de cada eje significa un noveno del trabajo, un 11% del trabajo. Todo esto es una barbaridad, es muchísimo y la mejora de rendimiento es muy grande. Lo que os estaba diciendo, DLSS solo funciona en NVIDIA y solo funciona a partir de la serie 20. Es de las tres tecnologías, es la que mejor funciona. Lo que pasa es que es la más limitada, la que solo funciona en tarjetas gráficas de NVIDIA a partir de la serie 20. Luego, FSR funciona en todas las tarjetas gráficas, en las tarjetas gráficas de NVIDIA, de AMD y de Intel. Y FSR, las versiones 1, 2 y 3 son bastante olvidables, no es que estén mal, pero no están tan bien como DLSS, y sin embargo la 4 tiene una mejora muy grande. Entonces, ¿FSR es mejor que DLSS? No, porque resulta que la 4 incumple lo que os he dicho de que es compatible con todos. FSR 4 solo es compatible con la serie 90 de AMD, porque han cambiado la forma en la que funciona la FSR. Hasta entonces no lo hacían con cores de IA. En la serie 90 le han metido cores de IA a las tarjetas gráficas de AMD y el FSR 4 lo hace con cores de IA. Mejora mucho, mucho, mucho el FSR 4 respecto al FSR 3 y anteriores, pero ya no es universal. Ya no funciona con todas las tarjetas gráficas. Muchos conceptos, ¿verdad? Es que ya os he dicho, estos conceptos están muy sobrecargados. Vamos a seguir. XeSS, la misma tecnología pero para Intel. También funciona en todas las tarjetas gráficas, como FSR, pero XeSS hace otra cosa, que es una pequeña trampa, que es que aunque se llama XeSS en los dos casos, si tienes una tarjeta gráfica Intel y le activas XeSS, lo hace mejor, y si no es tarjeta gráfica Intel lo hace peor, porque llama Intel XeSS a dos tipos de escalado distintos, otra vez escalado con IA y escalado sin IA. El escalado con IA, con los cores de IA de la propia Intel, saca mejores resultados el XeSS, y con las demás saca peores resultados el XeSS. Entonces, mucha información, vamos a simplificarla. Primero, esto, el superescalado, deberíais usarlo absolutamente siempre. Esto es una maravilla, esto es un regalo, y esto deberíais como mínimo intentarlo, probarlo siempre, porque es básicamente rendimiento gratis. Hace que todo funcione más rápido y mejor. Y el orden es, si tienes una tarjeta gráfica que lo soporta, deberías siempre utilizar DLSS. Si tienes una NVIDIA a partir de la serie 20, deberías utilizar siempre DLSS, y el más alto que puedas. Y de hecho, NVIDIA además lo mete ahora mismo a nivel de driver, tú puedes inyectar niveles de DLSS más altos a un videojuego, porque se hace a través de una cosa que se llama un DLL, que es un componente de un driver que es sustituible. Entonces cambia el DLL del DLSS, sí, sé que ha quedado raro la frase, pero inyecta un nuevo DLL y eso hace que un videojuego que no sea compatible, por ejemplo, con DLSS 4, se convierta en compatible con DLSS 4. Entonces, os conviene empezar por probar DLSS, si vuestra gráfica es compatible, el número de DLSS más alto que podáis, y probáis, y el escalado más alto que podáis, que no os resulte feo.
Porque esto hay gente que es más delicada a los artifacts que provoca este super escalado y hay gente que es menos delicada a esos artifacts. Pero tened en cuenta que la discusión sobre si estos son frames verdaderos o no son frames verdaderos aquí es vacía. Porque el rasterizado son todo trampas, el rasterizado son todo trucos. Igual que el anti-aliasing, igual que más cosas que no os he contado el rasterizado. Entonces esto es un truco más. Lo que pasa es que este es muy bueno y con mucha implicación en el rendimiento y muy poca en la calidad de imagen. Esto deberíais activarlo siempre por defecto. Primero, probar DLSS, si es compatible vuestra gráfica. Si no es compatible vuestra gráfica con DLSS, pues entonces hay que ver otras opciones. Si es compatible con DLSS, mirar el DLSS más alto posible que permita lo que sea que estéis intentando ejecutar. Vamos, todo esto es para videojuegos. El más alto que permita y luego ir subiendo bajando el porcentaje de cada eje del DLSS hasta que digas, a partir de aquí ya se ve feo, a partir de aquí ya no me gusta. Y eso, repito, es básicamente rendimiento gratis. Y hace que todo funcione mejor y es maravilloso. Y de hecho, hay cosas que se ven mejor en cuanto le activas este escalado, además de funcionar más rápido. Esto es una maravilla. Esto, de todo lo que significan estas siglas, esto deberíais activarlo siempre, por defecto. Si lo activáis y no os gusta, pues lo desactiváis y punto. Pero siempre deberíais ponerlo por defecto. Sigamos. A partir de ahí, si tienes una tarjeta gráfica de Intel, deberías probar el XSS. También es verdad que una tarjeta gráfica de Intel, quitando las integradas, no lo tiene prácticamente nadie. Si tienes una tarjeta gráfica integrada de Intel, deberías probar el XSS y ver cómo funciona. Y otra vez lo mismo. Bajarle el porcentaje hasta que digas, aquí ya se ve feo. Y sigue siendo, vuelvo a lo mismo, una auténtica maravilla. Y si no tienes una tarjeta gráfica de Intel, si tienes una tarjeta gráfica vieja de Nvidia, si tienes cualquier tarjeta gráfica de AMD, deberías probar el FSR, otra vez el nivel más alto que te permita. Aquí ya no se puede hacer lo de inyectar un DLL y hacer que vaya a un nivel más alto, porque solo es compatible, solo le metieron DLLs al FSR 3.1, entonces los juegos que sean de FSR 3.1 les puedes inyectar, forzarles que usen FSR 4, que es muy interesante, pero solo, repito, si tienes una serie 90 de AMD. Recopilo. Esto es una maravilla, se debe usar siempre, básicamente rendimiento gratis, y no hay mucha discusión respecto a lo de si estos frames son de verdad o no son de verdad. Sí, los artifacts que generan, porque al reconstruir una imagen desde una resolución más pequeña, hay determinadas cosas que pueden verse feas. Si no te gusta, si te parece feo, pues lo desactivas. Pero deberíais probarlo absolutamente siempre, porque es maravilloso. ¿Así de fácil? Ojalá fuera todo así de fácil. DLSS es una expresión que se utiliza, y de hecho es el nombre original, Deep Learning Supersampling, para hablar del superescalado, del supersampleado, que es rasterizar de verdad la imagen a una resolución más pequeña y luego escalarla con IA. Y repito, eso es el bien, eso deberíais como mínimo probarlo siempre, porque es más rendimiento, punto. Ahora, DLSS y FSR también se refieren a Frame Generation, a la generación de frames. XSS, Intel, de momento no tiene de esto. ¿Cuál es el concepto? Aquí ya es una cosa completamente distinta. Aquí lo que está haciendo es rasteriza un frame, lo muestra. Rasteriza el siguiente frame, no lo muestra. Y entonces utiliza esos dos frames para interpolar otra vez con IA un frame intermedio. Muestra el intermedio y luego muestra el siguiente. Y esto lo hace todo el rato. Entonces lo que hace es convertir un juego que funcione a X frames por segundo en X por 2, o ahora hablaré de eso, X por 3, X por 4. De hecho aquí no hay absolutamente ningún límite. Ahora mismo ha salido por ejemplo una actualización de Lossless Scaling, que no os voy a hablar de eso. Es un programa que hace básicamente lo mismo, pero en vez de hacerlo a nivel de driver del sistema,
que el driver es la pieza de software a nivel básico que permite al sistema operativo comunicarse con la tarjeta gráfica, en lugar de hacerse a nivel de driver, se hace a nivel de programa. Que es interesante y están haciendo cosas interesantes, pero no quiero meterme tampoco en más. Básicamente tú puedes hacer esto las veces que hagan falta. En lugar de generar un frame intermedio, puedes generar 2, 5 o 20. Y exactamente igual que, como os he dicho, en el supersampling, también genera determinados artifacts o determinadas cosas de que algo se emborrona o que tal o que cual. Otra vez es una cuestión de gusto personal, de si ves que te distrae, de si lo ves feo o de tal. Pero, quitando las cuestiones estéticas que son de gusto personal, aquí lo de decir que esto te da más rendimiento no es lo mismo que decir que el supersampling te da más rendimiento. Por una cuestión de latencia, que en este tipo de cosas se llama input lag, lag de entrada, latencia de entrada. Os explico. Si os metéis en PC Master Race y en cosas por el estilo, que la gente se vuelve muy loca con correr los juegos en PC y correr los juegos a 500 FPS y cosas por el estilo, eso significa dos cosas. Imaginaos que yo tengo un juego corriendo a 30 FPS y luego el mismo juego corriendo a 60 FPS. Aquí la separación entre frames es 33 milisegundos y aquí la separación entre frames es 16,7 milisegundos. Que el juego pase de ir a 30 FPS a ir a 60 FPS tiene dos consecuencias. La primera es la obvia, que es que se ve más suave. Donde antes tu ojo tiene una imagen nueva cada 30avo de segundo, aquí pasamos a tener una imagen nueva cada 60avo de segundo. Y entonces lo vemos todo más suave y, dependiendo del gusto de cada cual, eso hace que se vea mejor. Que no es tampoco automáticamente mejor, porque si sabéis algo de animación o de películas de animación, hay veces que se usan frame rates más bajos para obtener determinados efectos. Por ejemplo, en la película del Spider-Verse o de Spider-Man es muy obvio. Hay toda una serie de cosas que se animan en doses para mostrar torpeza o cosas por el estilo. Es normal, no tiene nada de extraño. O si habéis jugado al Dragon Ball FighterZ, ese juego tiene toda una serie de animaciones que no van a 60 FPS completamente aposta para que parezca una serie de animación y obtener unos resultados distintos. Entonces, cuidado que vaya más suave no es automáticamente mejor. Eso es otra cosa. Pero aparte de que vaya más suave, lo que pasa también es que se reduce el lag de entrada. Suponer que la información de qué tiene que hacer el personaje me llega aquí, en este punto. Si el juego va a 30 FPS, el primer momento donde puedo mostrar el cambio de lo que ha hecho el personaje es aquí. Pero sin embargo, si el juego va más rápido, el primer momento que puedo mostrar el cambio es aquí. Aun a pesar de que sea el mismo juego que lo está ejecutando con los mismos periféricos y todo igual, si el juego tiene un frame rate más alto, el juego responde más rápido. Y esa es la principal razón por la que cualquiera que se dedique a eSports o juegue competitivamente a cualquier cosa quiere chorrocientos FPS en un monitor que vaya a chorrocientos hercios. Porque además eso está demostrado en laboratorio que la gente que juega a esos niveles es perfectamente capaz de distinguir entre que un juego vaya a 240 FPS en un monitor de 240 Hz o a 360 FPS en un monitor de 360 Hz o a 480 en un monitor de 480. Es decir, que afecta a los reflejos y afecta a cómo de rápido puedes hacer las cosas y a cómo puedes entrenar a tu cerebro a que responda más rápido a las cosas. Si yo cada uno de estos frames intermedios de aquí, porque el juego iba a 30, pero le genero frames a 60, volvemos al caso de antes,
Si yo sigo teniendo la entrada del usuario aquí, el resultado lo sigue mostrando aquí. No puede mostrar el resultado en el frame interpolado porque el frame interpolado no se calcula hasta que no se calcula este. El orden aquí es 1, 2, 3, se calcula este frame, luego este frame, luego este frame. Aquí es 1, 2, 3, primero este frame, luego este frame, luego este frame. Pero aquí es 1, 2, 3. Se calcula este, luego este y luego este. El interpolado se calcula el último. Por tanto, no tengo el resultado de lo que he hecho hasta aquí. Por supuesto que con generación de frames yo puedo convertir un juego que va a 60 Hz en uno que va a 480 Hz sin absolutamente ningún problema. Y el juego, más allá de cuánto nos guste o nos moleste cómo se vea los frames interpolados, que eso es una cuestión de gusto personal, más allá de eso, lo que pasará es que el juego se verá tan suave como un juego que va a 480 Hz, pero no tendrá la respuesta de un juego que va a 480 Hz. Tendrá la respuesta de un juego que va a 60. Y de hecho, un poquitito más, porque para mostrar el 2 tiene que calcular primero el 3 y mostrarlo. Y ese poquito más apenas se nota. Lo han hecho tan bien que prácticamente no hay ninguna diferencia. Pero desde luego, lo que sí pasa es eso, que si el frame rate original del videojuego es 30, el juego va a responder como un juego de 30, no va a responder como un juego de 60. Por lo que os he dicho, cuando ocurre algo, se tiene que esperar al siguiente frame real, no puede hacerlo en el frame interpolado. ¿Nos entendemos? Y otra vez lo mismo. Si podéis funcionar en DLSS porque tenéis una NVIDIA compatible y queréis activar esto, activadlo en DLSS, y si no, podéis probar en FSR. Y repito, el supersampling es rendimiento gratis. Un juego que le actives el supersampling y vaya a 200 FPS tiene rendimiento y fluidez de un juego a 200 FPS. Un juego al que le actives el frame generation tiene la suavidad de un juego a 200 FPS, pero el tiempo de respuesta de su frame rate real. No es lo mismo, la gente lo mezcla, no es lo mismo. Y luego repito, la calidad gráfica o cómo de bonito los artifacts que genera uno a otro, eso es completamente subjetivo. Eso es lo que te parezca bonito a ti o lo que te parezca tolerable a ti. Y aquí otra vez el DLSS es compatible solo con las de NVIDIA, y en concreto la serie 50 es la única que es compatible con DLSS que genera 2 frames intermedios o 3 frames intermedios. La 20, 30 y 40 solo es compatible con generar un frame intermedio, lo máximo que puedes hacer es doblar el frame rate percibido. Con la serie 50 puedes triplicar o cuadruplicar. Y eso me vale muy bien para hablaros de lo que os decía la semana pasada. La serie 50, os dije aquí, y lo mantengo, porque además es una cosa bastante asumida en todo el periodismo de tecnología, la serie 50 es una basura. La serie 50 es lo mismo de la serie 40, pero un poco más cara y un poquito más rápida. Nada ni medianamente interesante. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Qué significa eso? Más allá... los benchmarks son obvios. Que las tarjetas cuestan lo que cuestan y dan el rendimiento que dan, son obvios. Pero claro, habréis visto que NVIDIA en su conferencia dijo que una 5070 daba el rendimiento de una 4090. Eso es completamente mentira. Lo único que pasa es que han utilizado esto, el FrameGen,
de la serie 50 le han puesto lo de cuadruplicar rendimiento con 3 frames intermedios generados por aquí. Esto que hago aquí de generar uno intermedio, pues en vez de eso se pueden generar hasta 3 con la serie 50 y fingir que eso es rendimiento, que es completamente falso. Ya os lo he dicho. Suaviza el movimiento, pero el lag de entrada se mantiene igual. Entonces no es lo mismo. La serie 50 nos viene muy bien para hablar de dos conceptos. La serie 50 nos viene muy bien para hablar de, si os metéis a buscar información de cómo funcionan estas cosas, viene un concepto del que hemos hablado muy poco hasta ahora, que es la tecnología de fabricación, el tamaño en nanómetros de los transistores. Está en tamaño aproximado. Y esto estamos ahora mismo en los cambios, están más o menos, el rango está en los 3, 4, 5, 7 nanómetros de media de transistor. Voy a explicar eso. La tecnología de fabricación es súper importante a la hora de tener procesadores, gráficas o cualquier otra cosa que tenga mejor rendimiento. De eso os hablé ya cuando os hablé de la arquitectura modular, que os dije que el módulo de entrada-salida, el I/O Die, se fabricaba en una tecnología peor y más vieja que los módulos de procesamiento. Y eso se hacía completamente aposta para que saliera más barata, fallaran menos, pero a cambio consumía más, era más grande y tenía menos rendimiento. Entonces, para que haya cambios grandes en el rendimiento de algo o en el rendimiento por euro de algo, normalmente tienen que cambiar de tecnología de fabricación. A día de hoy, el principal fabricante de todo eso, que de eso ya os hablé también cuando os hablé de la arquitectura modular del Core Ultra, el principal fabricante es este, TSMC. Esta gente son básicamente a día de hoy el monopolio de facto de fabricación de procesadores, gráficas y demás. Y se fabrican ahí la grandísima mayoría de procesadores y gráficas, tanto de ordenadores de sobremesa como de portátiles, como de móviles, como de tablets, como demás. Y dentro de eso tienen lo que se llaman varios nodos, que son diferentes calidades de fabricación que funcionan con diferentes configuraciones de transistores a diferentes nanómetros. Y entonces lo que ha pasado aquí con la serie 50 es que la serie 50 se fabrica en el mismo nodo y con la misma tecnología de fabricación que la serie 40. En el momento en el que se fabrica en el mismo nodo y los transistores no son más pequeños, no puede tener mejor rendimiento por vatio, porque está hecho con la misma tecnología, y tampoco puede tener a priori mejor rendimiento por euro, salvo por el hecho de que es una tecnología más antigua y deberían poder venderlo más barato. Otra cosa es que a Nvidia le interese más o menos vender las tarjetas gráficas más baratas, que a día de hoy nadie tiene datos objetivos, pero evidentemente todos sospechamos que el margen de beneficio en la gráfica de Nvidia es altísimo, que ya se hablaba en la última sesión de la IA, su cotización en bolsa y cosas por el estilo. Entonces, la tecnología de fabricación de algo es importante. Es verdad que al final lo que importa son los benchmarks, esto está más que hablado. Rendimiento, rendimiento por vatio, rendimiento por euro. Pero eso viene de algún sitio. Y en concreto, eso viene de ahí. Entonces, la serie 50, ¿por qué es interesante? Porque es un ejemplo bastante claro de que si no mejoras el nodo, poca mejora va a haber. Y además, también es un ejemplo bastante claro de lo importante que es el tema de la refrigeración, sobre todo una vez que el rendimiento por vatio empeora porque le metes más consumo a algo. Ya hemos hablado de cuando hablé de fuentes de alimentación, de que la 5090 se come 600 vatios a través de un solo conector, que es una auténtica salvajada. 600 vatios un solo componente es muchísimo. Y aparte de los problemas que hablamos de que se queman los conectores y demás, el problema principal que sí que afecta a todas las 5090 es cómo disipas el calor que genera que la gráfica esté consumiendo 600 vatios. Porque muchísimo de eso se va en calor. Entonces ese calor hay que disiparlo. Y la 5090 es interesante por solo dos cosas. La primera es porque es un producto halo, porque es
lo más rápido que ha existido nunca, y eso siempre es interesante, aunque sea desde el punto de vista técnico. No le recomiendo a nadie que se compre una 5090, salvo que sobre el dinero, claro, eso es asunto vuestro. Pero también es interesante por lo que han hecho con la refrigeración. No me voy a meter en detalles, pero si miráis el tamaño de una 4090 y una 5090 no tiene sentido. Si tú miras cuánto mide una 4090 que consume 450 vatios y cuánto mide una 5090, la 5090 es mucho más pequeña. Y eso a priori no debería tener sentido. Si consume mucho más, genera más calor, hay que disipar más calor y por tanto lo normal que se hace es ponerle un disipador más grande. Lo que han hecho en lugar de eso es partir la tarjeta gráfica en 3 trozos. Por un lado tienes la gráfica propiamente dicho, por otro lado le han metido el conector PCI Express y por otro lado le han metido los conectores de vídeo, para que así el trozo de la tarjeta gráfica esté aislado en el centro y le pueden poner un disipador al que le pasa aire por los dos lados sin ningún tipo de bloqueo. Y eso da lugar a una refrigeración buenísima para el tamaño que tiene, que si no fuera porque están los datos me resultaría muy difícil de creer. Pero eso es todo lo interesante de la serie 50. Cuando hablo de que es basura, a lo que me refiero es eso. Tiene un rendimiento por vatio y un rendimiento por euro que es básicamente idéntico a la serie 40, por tanto, si querías eso, ya te habrías comprado una de la serie 40. Y lo único interesante de la serie 50 es la refrigeración de la 4090 y cómo esto es un buen ejemplo de cómo esto afecta al rendimiento de algo y a cómo avanza la tecnología. Ahora vamos a hablar de Ray Tracing, que si rebuscáis un poquito en mi canal, tengo un vídeo antiguo diciendo que esto es una basura. Y no voy a cambiar hoy. O sea, esto es horrible. Os explico. Mirad. Os he hablado ya varias veces de la diferencia entre el render y el raster, del renderizado y el rasterizado. Y el rasterizado es un renderizado muy rápido y con muchas trampas. ¿Qué es lo que pasa? Que esas trampas, para según qué cosas, salen muy caras. Por ejemplo, el tema de gestionar la luz es bastante fastidioso en tema de rasterizado, de cómo funciona la luz en rasterizado. O cómo funciona que algo esté en sombra, o cómo funciona que haya superficies que reflejen, o que refracten, o que reflejen pero poco. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Si yo tengo una mesa de madera como la que tengo aquí, la mesa no es un espejo, pero sí refleja. Tú te puedes ver reflejado en la mesa, pero es un reflejo parcial. Eso, simularlo con rasterizado es muy difícil. Y normalmente no se hace. Para hacerlo hay que hacer trampas muy concretas, de hacer un doble rasterizado, de añadir un segundo punto de vista en el reflejo y cosas por el estilo. Se puede, pero normalmente no se hace. Entonces, en Nvidia, a partir de la serie 20, a la misma vez que apostaba por la IA y por el DLSS, apostó también por esto, por añadirle Ray Tracing al rasterizado de las tarjetas gráficas. Ray Tracing es una tecnología de render que lo que hace es, cada vez que hay una fuente de luz, esa fuente de luz empieza a lanzar rayos de luz y todos esos rayos de luz se calculan en todos sus rebotes. Entonces, el Ray Tracing es, se coge una fuente de luz y esa fuente de luz se mira toda la... Normalmente una fuente de luz será circular, también puedes poner una fuente de luz recta si estás simulando el sol. Pues sabéis que el sol es circular, pero está tan lejos de la Tierra que podemos simular la luz del sol como algo completamente recto, pero si simulamos una bombilla, la bombilla emite luz circularmente, es una esfera. Y entonces lo que hace es calcular los rebotes y refracciones de absolutamente todos los rayos de luz que afectan una escena. Eso, incluso dentro de render, es una forma de calcular la luz increíblemente lenta. Si tú un render que ya de por sí es lento le añades Ray Tracing, se convierte en un render todavía muchísimo más lento. Y a cambio mejora la calidad de la luz en la composición. Ahora, algo que es lento para render, entenderéis que es completamente imposible aplicarlo a rasterizado.
cuando rasterizado tiene que ser miles, millones de veces más rápido que el render. Entonces, a lo que Nvidia llama Ray Tracing es una versión como rasterizada del Ray Tracing. Y entonces lo que hace es calcular rayos, calcular rebotes de rayos, pero muy limitados, con un porcentaje de resolución y demás. Y el resultado, en general, es, si la luz está mejor, los reflejos están mejor, se nota, pero a costa de un bajón de rendimiento absolutamente brutal. Entonces, de todas las cosas que puedes activar para que un videojuego se vea mejor, el Ray Tracing debería ser lo absolutamente último. Porque por defecto va a ser lo que peor rendimiento tenga por calidad. Aumentará la calidad, pero a costa de bajar muchísimo el rendimiento. Entonces, ¿el Ray Tracing es útil? Si te sobra el rendimiento, sí. Pero prácticamente en ningún otro caso. Incluso aunque tú te vayas a canales que defienden el Ray Tracing, como por ejemplo cuando Tim se pone a hacer una recopilación de Ray Tracing en Hardware Unboxed, o cuando Alex Battaglia se pone a hacerla en Digital Foundry, incluso en esos casos les cuesta muchísimo encontrar casos en los que convenga activar el Ray Tracing. Cuidado, es el futuro, porque ponerle luz en Ray Tracing, aunque sea simulada, permite hacer cálculos de físicas con luz. Y puedes aplicar luz a cualquier cosa sin tener que calcular en todo momento cómo se va a ver esa luz. Y eso hace que, por ejemplo, una cosa que es cada vez más común, que son juegos de mundo abierto o juegos con tiempo variable, en los que pasan días y noches, tú puedes no tener que precalcular cómo va a dar la luz en cada zona. Es decir, que es bueno, que es una buena noticia. Simplemente será el futuro, pero a día de hoy, hace 6 años grabé un vídeo, lo tenéis por ahí si miráis en el canal, diciendo que esto es horrible. 6 años después, es que sigue siendo horrible. No deberíais activarlo nunca, salvo que tengáis razones increíblemente buenas o salvo que no haya ya nada más que activar. Todo lo demás esté a tope y digas, voy a ver el Ray Tracing cómo va. Pero en general, para tener 4 reflejos mejor y 4 esquinas en las que se ven mejor las sombras, no os lo recomiendo nunca. Y repito, y será el futuro, sobre todo por lo que supone de cómo se programan las luces en un videojuego. Y a día de hoy, Nvidia fue la que empezó con Ray Tracing y tuvo siempre mucho mejor Ray Tracing que AMD. AMD, por fin, como os he dicho, en la serie 90 le ha metido cores específicos de IA y el Ray Tracing en AMD en la serie 90 ya es comparable al de Nvidia. Intel, el Ray Tracing le va bastante mal en general, pero tampoco debería preocuparos demasiado. En general no lo activéis, en general no es buena idea. ¿Por qué todavía no he borrado esto de DLSS y FSR? Porque, otra vez, estos términos están súper sobrecargados. DLSS también es una tercera tecnología. DLSS se puede referir al superescalado, se puede referir a la generación de frames o también se puede referir a la reconstrucción de rayos. Hay una tercera tecnología que Nvidia también ha llamado DLSS, que es la reconstrucción de rayos, que es cuando le activas Ray Tracing a un juego. Ese Ray Tracing, como os he dicho, funciona a unos porcentajes de resolución más bajos porque si no iría todavía más horrible, y entonces el Ray Reconstruction lo que hace es limpiar eso, arreglar eso, dentro de lo que puede. Es útil, es interesante, pero partiendo de que os estoy diciendo que ni os molestéis en activar el Ray Tracing, si no activáis el Ray Tracing, el Ray Reconstruction no sirve para absolutamente nada. Así que ya está, no hay mucho más que decir al respecto. Siguiendo con referencias a mis vídeos antiguos. Os hablaba la semana pasada de la VideoRAM y os decía que es una tecnología que es muy parecida a la DDR, pero con más latencia y más velocidad. Y por eso ya os expliqué por qué era idónea para utilizarla en tarjetas gráficas. Otra vez, si buceáis en mi canal y buscáis vídeos antiguos donde hable de la VideoRAM, os digo que la obsesión por el tamaño de la VideoRAM
es estúpida y no tiene ningún sentido porque apenas se nota la diferencia. Eso era verdad, y os ponía ejemplos y os daba datos en su día de por qué eso era así, pero eso, como tantas otras cosas, ha cambiado y ahora ha pasado a ser mentira. El tema de la videoRAM, que hasta ahora no importaba demasiado, a día de hoy ha pasado a importar mucho. Porque lo que pasaba antes era... Las tarjetas gráficas, cuando se quedan sin videoRAM, pueden perfectamente usar la RAM del procesador. Si yo monto un ordenador perfectamente normal hoy en día, que tenga 8 GB de videoRAM, que es el estándar de facto, es lo más común, si os ponéis a mirar tarjetas gráficas que tengan 8 GB de videoRAM, y le montas 16 GB de RAM DDR5, lo que pasaba antes era, cuando la gráfica se quedaba sin RAM, empezaba a utilizar la RAM que le sobrara al procesador. Eso en general era buena idea, apenas se notaba la diferencia de rendimiento. Eso, si miráis vídeos antiguos de cómo funcionaban videojuegos, por ejemplo, en la 580 de AMD de 4 y 8 GB o en la 1060 de Nvidia de 3 y 6 GB, la diferencia de rendimiento en los videojuegos una vez que se quedaban sin videoRAM era muy pequeña, porque podían utilizar RAM de procesador sin mayor problema. Ahora, la forma en la que se hacen los videojuegos ha cambiado y modelos de desarrollo de videojuegos han cambiado. Y por la razón que sea, no soy quien para deciros qué ha pasado ahí, pero lo que pasa ahora es que antes que una gráfica utilizara parte de la RAM del procesador era una cosa que quitaba muy poquito rendimiento, pero ahora sí se nota muchísimo la diferencia. Cuando una tarjeta gráfica se queda a día de hoy sin videoRAM y se ve obligada a utilizar RAM del procesador, puede pasar varias cosas. O que el rendimiento se destroce completamente. Aquí os voy a poner ejemplos que probaron en Hardware Unbox de la 4060 Ti de 8 y de 16 GB. Hay toda una serie de videojuegos que cuando se quedan sin videoRAM pasan a funcionar como pases de diapositivas, pasan a funcionar increíblemente lentos, y hay otros videojuegos que es casi todavía peor, que cuando se quedan sin videoRAM simplemente lo que hacen es cargarse las texturas. Y el juego en teoría funciona bien, pero se ve horrible. Entonces, lo que os decía hace años de que no había que fijarse en la videoRAM de una tarjeta gráfica, a día de hoy es mentira. Eso ha cambiado. A día de hoy, la cantidad de videoRAM que tenga una tarjeta gráfica es muy importante. Si le sumas lo que os contaba la semana pasada de que Nvidia domina el mercado con unos precios horribles, y os añado, os lo digo hoy, que Nvidia suele tener menos videoRAM que AMD y que Intel, comprar una tarjeta gráfica con una cantidad de videoRAM razonable es cada vez más un problema. Así que a todo lo que os contaba la semana pasada de los problemas que tiene comprarse una gráfica discreta a día de hoy, sumadle este, que también hay que mirar la videoRAM y que la grandísima mayoría de las tarjetas gráficas que se venden tienen demasiada poca videoRAM. Demasiado poca. Y eso antes no era un problema, pero ahora sí. Monísimo, ¿verdad? Reitero lo que dije la semana pasada. A día de hoy tiene más sentido mirar gráficas integradas, que evidentemente ahí no hay problema de eso, porque las gráficas integradas todo el rato están utilizando la RAM del procesador, no tienen RAM propia. No se pueden quedar sin videoRAM. Ya os dije que es una de las razones por las que funcionan peor las gráficas integradas que no tienen acceso a GDDR, pero desde luego no tienes ese salto. Es un consuelo un poco escaso, pero es un hecho, eso está ahí. Y otra vez, solo hay que comprar una tarjeta gráfica discreta si no hay más remedio. El mercado está absolutamente horrible y la situación de las gráficas discretas es horrible. Simplemente una razón más para que lo sea. Ahora mismo también, me vais a permitir que hable de esto un poquito rápido. A día de hoy, las tarjetas gráficas, todas, ya sean las que van integradas en procesador y que estos conectores los llevan en la placa base,
o las tarjetas gráficas discretas que llevan estos conectores puestos en las propias tarjetas, funcionan con estos dos tipos de conectores, con el conector HDMI y el conector DisplayPort. El conector HDMI es el más popular, es el que está en todos sitios, está en teles, está en consolas portátiles, hay adaptadores de USB-C para HDMI para básicamente cualquier móvil y cosas por el estilo. Este es el estándar de facto. DisplayPort es como una versión libre de este. Es compatible unidireccionalmente, ahora os explico lo que significa eso, completamente con HDMI, pero en general, ante la duda, siempre conectado a un ordenador por DisplayPort. DisplayPort a igual generación es mejor que HDMI en todo. Y además es un estándar libre, normalmente tirad de aquí siempre. ¿Qué quiere decir que os he dicho que es compatible unidireccionalmente? DisplayPort es compatible con HDMI, pero HDMI con DisplayPort no. ¿Y eso cómo se come, José Antonio? Esto funciona de la siguiente manera. Si tú tienes un monitor con HDMI y coges un cable HDMI a DisplayPort y le conectas un ordenador por DisplayPort a un monitor HDMI, eso es perfectamente compatible y funciona perfectamente, porque DisplayPort es compatible con HDMI. Pero si tienes un ordenador, consola o demás que solo tiene salida HDMI e intentas conectarlo a un monitor que solo tiene entrada DisplayPort, ese mismo cable HDMI DisplayPort al revés no funciona. DisplayPort es compatible con HDMI, pero HDMI no es compatible con DisplayPort. Así que muchísimo cuidado, los cables DisplayPort a HDMI funcionan, pero si le das la vuelta al cable e intentas utilizarlo para convertir HDMI a DisplayPort, ya no funciona. Versión de uno o de otro, salvo casos muy específicos en los que necesites una resolución concreta a unos FPS concretos o demás, en general podéis tirar de lo que sea DisplayPort 1.4, que es el estándar de facto a día de hoy, aunque ha salido el DisplayPort 2. DisplayPort 1.4 ya es compatible con 4K 120 Hz, o sea, tampoco os volváis locos. Y eso viene de un protocolo que se llama DSC, Display Stream Compression, compresión de señal, que esto también, si os ponéis, la gente se vuelve muy loca, de es que tal, es que se ve peor y tal, no se nota la diferencia y punto. Entonces, en general podéis utilizar el HDMI y el DisplayPort que soporte vuestra gráfica y vuestro monitor. Hombre, no utilicéis un cable que tenga menos estándar, porque si por ejemplo conectáis una gráfica de soporte DisplayPort 2.0 a un monitor que soporte DisplayPort 2.0 y lo conectáis con un cable DisplayPort 1.4, estáis limitando por no compraros otro cable. Es tontería. Pero tampoco le deis demasiada importancia. Y en general, ya os digo, por defecto usad DisplayPort, y si no se puede usar DisplayPort, HDMI. Tampoco pasa nada, HDMI también está muy bien. Simplemente, a igualdad, usad DisplayPort. Y conectores antiguos como VGA, básicamente no lo uséis nunca, porque VGA es vídeo analógico y eso está completamente obsoleto. Y para terminar ya la parte de gráficas, de hecho voy a terminar ya el tema 3 con esto, quiero hablaros de un concepto que cada vez es más usado y más vacío. Que es un concepto, cuidado, que existe y que ha existido siempre, pero que cada vez se grita más porque sí. Que es el concepto de cuello de botella. Mirad, el concepto de cuello de botella es un concepto muy sencillo de explicar. Parte de la idea de que tenemos una tubería y por aquí estoy mandando cosas. Si esa tubería de repente se convierte en el cuello de una botella, evidentemente la velocidad a la que puedo mandar cosas inmediatamente se reduce. Ya no puedo hacer las cosas a la misma velocidad porque donde antes tenía una anchura, ahora tengo otra. El concepto es obvio, ¿verdad? Bien.
Entonces, igual que os decía lo de el control termal, que está muy demonizado, este concepto también es muy demonizado y se grita. Igual que a día de hoy parece que todos los juegos salen sin optimizar, que en cuanto sale un juego todo el mundo grita está sin optimizar, está sin optimizar, está sin optimizar, parece que hoy en día todo genera cuellos de botella. Primera cosa que quiero que tengáis clara respecto a los cuellos de botella. Son completamente inevitables. Todo el rato, cuando yo estoy utilizando un ordenador, sabéis de sobra a estas alturas que un ordenador es una máquina muy compleja con muchas cosas funcionando al mismo tiempo. Entonces es perfectamente normal y es inevitable que todo el rato algo esté esperando a algo. Todo el maldito rato es normal. Ya os he hablado, por ejemplo, de lo que pasa con las latencias. Cuando tú estás esperando una latencia, estás esperando un dato de la RAM y mientras la RAM no te sirva ese dato, no puede seguir funcionando. Eso es un cuello de botella. Cuando tú tienes trabajando al mismo tiempo una gráfica y un procesador, los dos están trabajando al mismo tiempo en cosas distintas. El procesador está manejando la IA, las físicas, el mapeado y demás, mientras que la gráfica está rasterizando. Pero están haciendo los mismos frames al mismo tiempo. Entonces, tienen que trabajar en los mismos márgenes. Si estás funcionando a 60 FPS, el procesador tiene 16,67 milisegundos para hacer su parte y la gráfica tiene 16,67 milisegundos para hacer su parte, porque trabajan al mismo tiempo en generar el mismo frame. Bueno, realmente el procesador tiene que dar los datos para que la gráfica lo pueda hacer, pero bueno, que tienen la misma ventana de tiempo para trabajar, aunque el procesador trabaje con un frame anterior siempre. Porque la gráfica no puede empezar a rasterizar mientras el procesador no le diga dónde están las cosas. ¿Vale? Entonces, dentro de eso, también es perfectamente normal, no puedes pretender que la gráfica y el procesador terminen siempre al mismo tiempo. Es perfectamente normal que a veces el procesador termine antes y es perfectamente normal que a veces la gráfica termine antes. Depende de la complejidad del trabajo de cada uno. Si tienes muchísimo trabajo de IA y de físicas y demás, el procesador tendrá más trabajo. Y si tienes muchísimo trabajo de explosioncitas, bueno, de explosiones también son físicas, de efectitos de luz, de reflejos, ray tracing y cosas por el estilo, pues la gráfica tendrá más trabajo. Entonces, es perfectamente normal que uno se limite a otro. La situación en la que todo el rato estás utilizando al 100% todas las cosas que tiene un ordenador es mágica, no va a ocurrir. Es básicamente imposible. Se puede hacer con test de estrés. Tú metes un test de estrés y te pones a putear, y perdonadme que hable mal, al mismo tiempo la RAM, el disco duro, la gráfica y el procesador en hacer nada, en simplemente meterle trabajo porque sí, y tú puedes cargar al 100% todos los elementos de un ordenador, se puede, pero en trabajos reales eso no va a pasar. En trabajos reales siempre va a haber cuellos de botella, siempre va a haber cosas que limiten a otras. Entonces, ¿por qué ahora se repite tanto? Porque las tarjetas gráficas discretas se han vuelto una basura. Se han vuelto horribles, se han vuelto carísimas. El rendimiento por euro se ha ido completamente a puntos suspensivos. Entonces, como las tarjetas gráficas discretas son así, evidentemente cuando alguien compra una gráfica discreta, quiere que esa gráfica discreta esté siempre funcionando al 100%. Entonces, cuando miráis un benchmark normal y corriente, lo que pasa es que la gráfica está todo el rato al 100% y el procesador está al 10%, al 20%, al 30%. Que cuidado, eso significa que dices, el procesador tiene un 30% de carga. Eso significa que el 30% del tiempo tiene algo que hacer y el 70% del tiempo no tiene nada que hacer el procesador. Eso es un cuello de botella. La gráfica está limitando lo rápido que podría funcionar el procesador. Pero nadie llama cuello de botella a eso. Porque que un componente que es muchísimo más caro limite a uno más barato no nos preocupa. Pero es un cuello de botella. ¿Cuándo empieza la gente a gritar cuello de botella? Cuando en alguna tarea concreta es el procesador el que hace esperar a la gráfica. Cuando el procesador en algún momento, en algo concreto, se pone al 100%
y la gráfica entonces tiene menos trabajo que hacer porque el procesador no le da datos con los que trabajar, entonces la gente empieza a gritar cuello de botella, cuello de botella, cuello de botella, que cuidado, es verdad que es un cuello de botella. Pero esa percepción de que ese es el único cuello de botella que existe, viene de eso, de que la gráfica te ha costado una pasta y entonces no quieres que jamás nada la limite. Ni la RAM, ni el procesador, ni el disco duro, ni absolutamente nada. Eso que es razonable no es exactamente verdad. Porque si la gráfica vale hoy en día el triple, el cuádruple, 5, 6 veces más que el procesador, en todo caso, matemáticas en mano, habrá que procurar que la gráfica limite al procesador 5, 6, 7 veces más, lo que cueste más que el procesador. Pero si tú das lugar a que la obsesión de que el procesador jamás limite a la gráfica, jamás, está completamente prohibido, te hace que si, por ejemplo, tenías 500 euros extra para gastarte, los metas en 500 euros más de procesador en vez de en 500 euros más de gráfica, pues en general todo lo que dependa del rasterizado te va a ir peor, por esa obsesión de que el procesador jamás limite a la gráfica. Mucho cuidado con todos estos gritos de cuello de botella y demás, porque, repito, primero, todos son cuellos de botella todo el rato. Y llamar cuello de botella solo a cuando es la gráfica la limitada, viene simplemente de que como es tan horrible comprar gráficas discretas hoy en día, pues la gente, todo lo que haga que las gráficas discretas vayan más lentas es completamente intolerable. Y ya está. Y con esto termino las tarjetas gráficas, esto es todo lo que os quería contar hoy, y con esto termino el tema 3, y ya esto se queda cerrado por este curso. Venga, pues paramos aquí.